La relación entre la economía y la política en los últimos años se ha convertido en compleja. Digo compleja por no decir o utilizar términos más duros. Creo que la economía avanzó, la política retrocedió, las ideas se achicaron. Entonces, el economista, yo suelo decir que ocupó el espacio del político, del filósofo, del guerrero, la economía, y también, en muchos casos, del obispo. Digamos, ocupó todos los espacios. Y estoy con 3 economistas un poco para charlar de esto. ¿Cuál es el lugar de la economía y cuál es el margen que le queda a la economía para pensar una sociedad distinta? Comienzo por vos, Orlando. ¿La economía achicó el espacio de la política, lo eliminó o es la misma economía la que tiene mucho espacio y no lo utiliza? No, yo creo que, digamos, es un espacio distinto, por eso que a veces los políticos siguen pensando en términos más bien antiguos y, digamos, las condiciones han cambiado, por eso que a veces parece que se hubiera achicado el espacio para los políticos. Pero si uno se pone a ver, digamos, las variantes que hubo en los últimos años, uno se encuentra con que estamos mejor posicionados ahora que antes, a pesar de que estamos pasando por un momento difícil. O sea... Esto es un debate, si estamos mejor o peor es un debate, ¿no? Sí, pero digamos, yo llamo a estar mejor haberse dado cuenta de algunos problemas y tratar de arreglarlos con las idas y venidas que suele tener la ejecución en el tiempo. Y también, este es un programa de largo plazo, no es un programa de unos días, digamos. La Argentina durante el siglo XX retrocedió bastante. En el año 1870 tenía el mismo ingreso por persona que España, 1870. 1914, Argentina 4.500 dólares per cápita, hablando en dólares de hoy, España 2.000 y pico, o sea, le hemos sacado el 70% arriba. España con una estrategia de largo plazo fue avanzando progresivamente, a pesar de los cuentos de gallegos que hacemos nosotros, riéndonos un poco de ellos, y resulta que hoy tiene... Nos reímos para no llorar, ¿no? Claro. Hoy en día llegó, durante el siglo XX, digamos, hoy, en 1999, a 16.000 dólares de ingreso por persona. Y nosotros llegamos a 7.900. Y deben tener una distribución de ese ingreso mejor que la nuestra, ¿no? Bastante buena. Entonces, nosotros, ¿qué podemos aspirar? Bueno, podemos aspirar a mejorar esa relación porque tuvimos una conducción estratégica de país y equivocada. Ejemplo, en el siglo pasado teníamos, nos decían, produzcan trigo y mándenos a nosotros, produzcan algodón, mándenos allá. Nosotros le mandamos la harina, los fideos y la tela. Entonces esa era la división del trabajo como una especie de pacto colonial, si vos querés. 1930 dice, bueno, ustedes ya podrían hacer un poquito de tela, harina, la Sengrafa, la Fabril, el Molinos, 1800. Ahí pueden hacer harina, estas cosas, pero no se les ocurra hacer heladeras, lavarropas, es muy difícil. Déjenos eso para nosotros. Y ahí hubo 2 cosas, deterioro de los términos del intercambio y sustitución de importaciones después. En el tema agropecuario se produce un gran aumento de la productividad. Desde 1900 hasta ahora, la cantidad de gente que vivía en el campo era el 70% y el 30% en las ciudades. Hoy prácticamente el 90% vive en las ciudades y con el 10% de la gente se puede alimentar este 90% por la gran productividad del campo. Entonces eso nosotros lo llamamos términos del intercambio y en realidad es aumento de la productividad que baja el costo y el precio. La CEPAL nos hizo una historia con los términos de intercambio y en realidad era productividad. Como le pasó a las computadoras de Corea del Sur, que valían, digamos, el chip valía 50 dólares y estaban contentos y pusieron cualquier cantidad de plata en eso. Y el chip pasó a valer 5 dólares, o sea, el término de intercambio, también bajan para las computadoras, pero cuando hay aumento de productividad. Pero te sigo con otra idea. 1945, ustedes pueden hacer heladeras, lavarropas, pero no pueden hacer el auto, que es muy difícil. 1952, 53, pueden hacer el auto, el tractor, pero no la industria pesada. Y siempre estábamos con una vuelta menos y siempre atrás. Entonces, cuando nosotros llegamos en el 89, que me tocó estar en el gobierno, también vos estabas, dijimos, bueno, vamos a eliminar la protección para la industria de computadoras y vamos a dejar que el argentino entre a lo que es el adelanto total del mundo. O sea, que tengan acceso todos a las computadoras, y la nueva tecnología, vamos a ver si el argentino es tan creativo, puede ser que tenga un peso importante en este mundo que viene de la información, de la tecnología de alto valor agregado. Y efectivamente, ya vemos que hay muchos lugares de Internet que se venden, se han valorizado, por ejemplo, el de IPSAT vale 4.000 millones de dólares, vale mucho más. Ahora bajaron un poquito, ¿no? Bueno, bajaron un poquito, pero digamos a 2.000. Pero es una empresa que se creó en 2 años.
y se creó gracias a que tenían acceso a esa tecnología como si estuviera sentado en cualquier parte del mundo. Nosotros somos un país de 36, 37 millones de habitantes. Cuando se estabilice la población vamos a tener 53 millones de habitantes, porque no siempre va a crecer, se hizo un cálculo para ver dónde se estabilizan. Brasil, que tiene 180 millones hoy, va a tener casi 300 millones cuando se estabilice. Estados Unidos, de 270 que tiene hoy, va a tener 350 millones. La India, de 980, va a tener 1.600. Y China, por ejemplo, de 1.200 millones, 1.300 que tiene hoy, quedaría en 1.400. Se está estabilizando ya. Entonces, si vos sos un país que va a tener a lo sumo 53 millones de habitantes, tenés que elegir para hacer algo en el mundo alta tecnología. Entonces tenés que abandonar muchas actividades de baja productividad, pero al mismo tiempo ponerte como loco a educar a la gente para que pueda tener un acceso a esta nueva necesidad del modelo tecnológico elegido. O sea, tienen que entender internet, computación, todo lo que es tecnología, producción, trabajar dentro de Motorola, ese tipo de cosas. Eso es lo que la Argentina puede brindar al mundo con su baja cantidad de pobladores. No podemos hacer lo mismo que Brasil. No, son mercados distintos. Ahora, Jorge Capitanich, lo que plantea Orlando es abrirse, tiene un hecho muy positivo, que es que entre la modernidad, pero también hubo una apertura que fue la caída de la aduana, donde entraban, qué sé yo, textiles de Hong Kong que no nos servían para nada, salvo para destruir la industria. En esa apertura, ¿era el todo vale o tendríamos que haber seleccionado a nosotros qué nos interesaba que ingrese? Esto es importante plantear previamente el problema de la interacción entre sistema político y sistema económico. Problema que creo que en la Argentina está irresuelto, fundamentalmente a través de la organización de la política, porque entiendo claramente que hay tres cuestiones que un país tiene que tener resuelto. Primero, la organización política; en segundo lugar, la organización de la economía; y en tercer lugar, la organización de la sociedad. Y la Argentina tiene un problema serio de la organización de su sistema político. Tenemos alto costo de la política, tenemos partidos políticos débiles, tenemos, yo siempre destaco que tenemos cerca de 0,75 de gasto político respecto al Producto Bruto Interno. Cuando vamos a otros países desarrollados están en el cuarto del producto o menos, y mucho menos, digamos. La legislatura, toda la estructura, ¿no? Toda la estructura que implica los consejos deliberantes. Tenemos más de 2.000 municipios si contabilizamos comisiones de fomento, etcétera, etcétera. Entonces, el problema central es, nosotros tenemos un sistema político, a mi juicio, muy débil, no tenemos partidos políticos organizados, no tenemos capacitación continua de cuadros y técnicos que permita tener calificación y tener gabinete sombra, como ocurre en sistemas parlamentarios como Inglaterra, que efectivamente el gabinete está preparado, trabaja en oposición, hay capacitación, hay becas y hay la capacidad de generación rápida de funcionarios imbuidos de aspectos ideológicos. Porque este es el problema, digamos. Porque cuando uno llega al gobierno y no tiene gente calificada desde el punto de vista técnico y político, da lo mismo poner un liberal que es un comunista o lo que fuera. Y esto es absolutamente imprescindible para tener homogeneidad en los equipos de gobierno, tener solvencia, homogeneidad, calidad, porque eso implica calidad institucional. Y la calidad institucional significa tener partidos políticos con sistema de financiamiento claro, reducir un gasto político absolutamente innecesario y lograr una gran calificación para tener una gestión pública excelente. A partir de ahí, la organización de la economía tiene que ser vinculante en estos aspectos, digamos. Vamos a tener apertura de la economía, vamos a generar competitividad, pero vamos a generar un Estado con capacidad de gerenciamiento, capacidad de gestión y un Estado con una nueva modalidad. Y en este sentido yo me quiero detener. Yo creo que el Estado, del Estado del bienestar, pretendimos pasar sin estadios intermedios a un Estado prácticamente inexistente en la direccionalidad de los sistemas de asignación de recursos y de distribución de la riqueza. Entonces, generamos efectivamente una inequidad en la distribución espacial y funcional del ingreso que es atroz. Digamos, yo fuera de cámara decía que nosotros hemos estimado el cálculo de la deuda social en la Argentina con una metodología obviamente novedosa y si se quiere discutible, pero es prácticamente equivalente a 300.000 millones de dólares, es decir, lo que hoy vale el Producto Bruto Interno, es decir, el valor monetario de los... Esa es la deuda social de la Argentina. La deuda social de la Argentina que si no se amortiza, se capitaliza una tasa anual, digamos. Quiere decir que si no hacemos nada, la agudización en la distribución inequitativa especial del ingreso empeora. Entonces, cada vez va a haber más pobres, cada vez va a haber más problemas de salario, de generación de ingresos y de desocupación. Y entonces, este es el problema de la organización de la economía argentina. Es que el Estado, en vez de generar una participación muy activa del Estado en la producción de bienes y servicios, nosotros tenemos que corregir, a mi juicio, varias cuestiones. En primer lugar,
que el Estado sirva para la corrección de asimetrías de información, este tema de Internet, etcétera. Es muy importante garantizar accesibilidad de la gente a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque eso reduce costos de transacción, porque eso genera externalidades positivas y porque eso implica tener una comunidad bien organizada. Esto que desde el peronismo, para nosotros que pregonamos esa ideología política, es una filosofía de vida, es decir, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Eso implica comunidad organizada en donde existan reglas, valores, roles y fundamentalmente un Estado que sea capaz de apoyar la iniciativa privada de las personas para que exista superación individual, pero con un sentido solidario y colectivo. Y esto no se da en la Argentina, a mi juicio, porque hay una crisis muy fuerte del sistema político y obviamente desencadena en la incapacidad para organizar adecuadamente la economía y obviamente tiene problemas sociales muy severos por la agudización de la pobreza y la marginalidad. Ludovico Videla, acá planteamos como 3 procesos. ¿Vos cómo ves la situación de la relación entre la política y la economía? ¿Hay proyecto económico alternativo? O sea, uno que ve de afuera cree que hay un solo modelo económico que sirve para todos los gobiernos. El hecho de que Liacha haya sido segundo de Cavallo y el ministro de Educación de la Rúa deja como la impresión de que el modelo económico es el mismo. ¿Es cierto o hay alternativas? Bueno, yo diría que evidentemente parece, la primera impresión es que hay un solo modelo, pero me parece que las formas de adaptarse a una cantidad de fenómenos nuevos de índole tecnológica, por ejemplo, vos comentabas el fenómeno de la globalización, no es evidentemente única. Es decir, hay, ¿cómo podría decir? Hay toda una inteligencia política en ver cómo, digamos, cuál es la adecuación más conveniente a ese statu quo, a esas condiciones que un poco están dadas para nuestro país. Ahí me parece que hay una infinidad de modelos que van... O sea que el margen es pequeño, pero las opciones que deja ese pequeño margen son grandes. Yo creo que sí, porque digamos, depende de la inteligencia de adaptación, el éxito final, digamos, del proyecto como tal. Obviamente vos tenés 2 extremos, desde el rechazo a la globalización como fenómeno en sí, que es una especie de suicidio, ¿no es cierto?, colectivo, porque es salir del mundo, es convertirse en un país africano. Es negar la realidad. Es negar la realidad, la negación de la realidad. Digamos que hay ciertos proyectos utópicos que quieren, digamos, llevarnos nuevamente a la selva, en algún sentido, es decir, negando la realidad. Y después tenés el otro extremo que sería una adaptación totalmente pasiva. Como si la globalización te lleve y no tenés que hacer nada. No tenés que hacer nada. Y yo creo que la inteligencia política está en justamente ver, planteando las limitaciones y digamos las condiciones básicas que tiene la Argentina, algunas de las cuales destacaba Orlando, en el sentido cuantitativo y cualitativo, y de las carencias que tenemos, ¿cuál es la mejor adaptación posible? Ahí me parece que está un poco la llave y la clave de la cosa. Ludovico, eso hoy la sociedad no lo ve en un sector. Casi te diría, si uno le pregunta a peronistas y radicales o frepacistas cuál es la diferencia de proyectos políticos, se hace un largo silencio hasta inventar algo. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ahí, sí, correcto. Pero el punto, lo que pasa es que nuestra política, y claro, nosotros somos economistas y Jorge Capitanich hizo recién un diagnóstico de la política. A mí me da vergüenza hablar del candidato claro, Chacó. pero digamos, a mí me da vergüenza hablar de ese punto en particular porque no es mi especialidad. Pero yo te diría, yo veo una carencia de ideas pavorosa. Claro. Vos recién me decías que en la reciente elección era dudoso cuántos libros había leído cada candidato, pero es un poco así, es decir, el eje de nuestra discusión política pasa por acciones efectistas, por la imagen, por elementos que no hacen a los problemas de fondo. Sobre los problemas de fondo, los problemas, digamos, sociales y económicos más graves que enfrentamos, no hay una discusión de fondo porque evidentemente es como que satura, el auditorio también está como acostumbrado a que se le dé una papilla de eslogans de bajo contenido, que al final es como que lo va enviciando y va acostumbrando a que el tono de la discusión política quede en esa papilla. Pero realmente de esa manera no resolvés los problemas. El último gran tema que fue la ética, que era imprescindible, caímos en la locura de pensar que la ética daba una política. Era como con Alfonsín, la democracia era en sí un proyecto de sociedad. Claro. Pero eso es un eslogan. Con la ética no se come también. Con la democracia es lo mismo, digamos. Claro. Son elementos imprescindibles, pero se tienen que dar por hecho.
Si uno se basa en que la ética de un gobierno, claro, la no ética es Tampoco funciona. trágica, pero la ética sola, corrección, no alcanza para hacer un proyecto, ¿no? No, Pero efectivamente. tampoco, escúchame, la ética tampoco vos la podés imponer simplemente por una resolución o un decreto, digamos, una disposición así puramente de autoridad para abajo. Es decir, tiene que ser fruto de una conducta ejemplar que a su vez se transmite en toda la estructura política y que tiene que partir de un convencimiento interno. Justamente es al revés de la política imagen o mediática. La política mediática le preocupa la imagen y la ética de lo que se trata no es de la imagen, sino del convencimiento íntimo. Es otra cosa totalmente distinta. Entonces, creo que ahí, viste, se usan las palabras, se largan eslogan, pero no se atiende a la realidad concreta. Entonces, el problema es que las soluciones no llegan. Pero yo te digo, yo creo que hay un enorme campo para la imaginación política y para diseñar un proyecto político y económico adecuado a nuestra realidad que nos saque, digamos, de esta suerte de atonía y depresión general, ¿no? ¿Hay pensamiento económico alternativo, Orlando? Sí, claro, siempre lo hubo, digamos, porque el inicio del programa de Menem no fue lo mismo que lo de Cavallo, ni tampoco lo de Roque Fernández. Son como tres etapas bastante distintas, ¿no? Son distintas, si la ves en general parecen lo mismo porque tenían un hilo conductor que era estar, digamos, insertado en el mundo, que el Estado no fuera productor porque se sabía que no lo podía hacer, la desregulación económica, la eliminación de la inflación. Es decir, hay un hilo conductor, pero con un enfoque por ahí que puede ser bastante distinto. En el caso de Cavallo le interesaba mucho el lucimiento personal y estaba en función de una política posterior. En el caso de Roque Fernández era más bien una administración de lo que ya había estado puesto en marcha y no había idea de revolucionar y transformar más, sino de administrar. Un poco algunos lo resumió con la idea de que estábamos con el piloto automático, otros del piloto automático que nos llevaba a Kosovo, como dijo. Pero ¿cuáles serían los elementos si uno le pregunta a un economista? La gente tiene hoy una gran cuota de desesperanza. Es decir, hay pesimismo. Hay digamos. pesimismo. Exacto. Mientras que cualquiera haya sido el economista, hubo un momento en el 95 que la gente imaginaba un futuro mejor. Sí, seguro. Hoy esa economía y toda esa cantidad de reformas económicas es como que la gente dijo, esto no era lo que me sacaba del pozo, me enterró más. ¿Qué se le contesta a esa gente? Bueno, en principio, digamos, nosotros lo que estamos haciendo es una visión no de corto plazo, porque en el corto plazo... Ustedes como fundación. Fundación Norte y Sur, la cual trabajamos los tres y otra gente más, tratamos de imaginar cómo puede ser el mundo en los próximos 20 años, hacia el 2020 básicamente, y después qué tenemos que ir haciendo para ir llegando dentro de 20 años a estar ubicados entre los primeros lugares, digamos. Cosa que ya, aclaro que no vamos a poder llegar, requerimos como 30 años, porque hemos caído tan bajo, cosa que no nos damos cuenta muchas veces, pero el hecho de mostrar a España con el doble de ingresos que nosotros, cuando antes teníamos nosotros el doble, hace 50 o 60 años, muestra lo mal administrado que estuvo el país, tanto por los políticos como por los que eran economistas o por los que les tocó ser dirigentes. Es decir, gente que se rasgaba la vestidura diciendo a favor del pueblo, pero en definitiva iban en contra de todos, digamos, del país en cuanto a concepto y de la gente en cuanto a el destino de las mejores condiciones de vida. Entonces, ahora tenemos bastante suerte porque el mercado financiero, donde está el ahorro líquido dando vueltas, está disponible. Entonces, lo que hay que convencer es ese ahorro líquido que está dando vueltas que se vaya coagulando en proyectos, para lo cual tenemos que tener la capacidad para armar nosotros un proyecto de país y de cada uno de los empresarios que pueden acá surgir, que no surgen, pero porque tampoco hay una organización política para decir, bueno, me voy a basar en algunos empresarios, a ver a cuáles los voy a apoyar y qué vamos a hacer. Entonces tenemos que generar lo que antes llamamos una burguesía nacional, o lo llamaríamos los empresarios que van a constituir el eje transmisor de todo esto y que van a andar en el mundo donde hay mucha calidad, digamos, mucha cantidad de fondos disponibles. Si uno lo pudiera ver en un gráfico, a lo mejor se puede mirar un poquito, esto, digamos, es el mercado líquido de Estados Unidos, este es el europeo y acá Japón. La Argentina es este puntito ínfimo. Si nosotros nos llegamos a aislar, nos quedamos con el puntito que no se ve casi en este gráfico, y entonces no hay más remedio, digamos, que conocer lo que pasa en todo este conjunto de cosas, pero, digamos, es fundamental que nosotros tengamos claro dónde queremos ir dentro de todo este mundo. Esta más o menos muestra la globalización de los recursos financieros, pero los proyectos son nuestros y los empresarios que lo tienen que hacer somos nosotros.
De lo contrario, nos dejamos arrastrar por la globalización y podemos terminar quién sabe dónde en una cosa que no nos interese. Así que nosotros lo que estamos trabajando es en armar todos estos proyectos y tener, digamos, lo que tiene que hacer el plan estratégico del país es el Estado. No lo puede hacer, digamos, una persona. Los partidos políticos pueden contribuir, pero tenemos que tener un plan estratégico de país y a dónde queremos ir. Qué empresarios vamos a favorecer y de qué forma vamos a ir llegando. Y entonces todo el mundo va a estar sabiendo que hace un esfuerzo hoy, pero para obtener aquel beneficio final. En cambio, hoy hacemos un esfuerzo que parece que no tiene ningún destino. Y que es un esfuerzo muy malo no saber para qué uno lo hace. Capitán, dos preguntas. Una, parecería que la locura nuestra es pensar que hay capitalismo sin burguesía nacional. Si no hay un sector productivo nacional, no hay capitalismo. Y la segunda es cómo nos insertamos en el mundo, con qué productos, con qué perfil productivo. Bueno, el problema central de la organización de nuestra economía es, obviamente, admitir que el capitalismo es un sistema predominante y que el mercado es un eficiente asignador de recursos, pero no necesariamente promueve la equidad. Por lo tanto, hay que tener un Estado con capacidad de gestión y capacidad de planificación de largo plazo para incorporar una coordinación adecuada de actores. Ese Estado no está. Ese Estado está ausente en Argentina. Primero porque no existe capacidad de gestión, segundo porque no hay una fuerte calificación de recursos humanos y tercero porque no hay un redireccionamiento de su perfil. Esto, mire, yo le voy a dar algunos datos que son muy interesantes para verlo gráficamente. Cuando uno compara la evolución del gasto público nacional, provincial y municipal, lo que advierte es que el gasto público en general de las provincias, por ejemplo, aumentó un 115%. Para tenerlo en cifras, de 18.000 millones de dólares estimativamente a 38.000 millones de dólares estimativamente. Digo estimativamente porque son... La estructura administrativa. En el periodo 1989-1999. El gasto público municipal creció 153%, o sea, de 3.000 millones de dólares aproximadamente a más de 8.000 millones de dólares aproximadamente. Ahora bien, ¿eso qué significó? ¿Significó una mejora en la calidad de vida de la gente? Gran pregunta que uno tiene que hacerse. Entonces uno puede decir, bueno, pero el gasto público social quiere decir que no aumentó. Y eso es mentira, porque el gasto público social acompasó al crecimiento del gasto público total. Si uno advierte eso, el 67% del gasto público social, del 67% del presupuesto total, del presupuesto nacional, es gasto público social. Si uno analiza, por ejemplo, el gasto previsional, prácticamente más que se duplicó el gasto previsional. Y las jubilaciones siguen siendo, en realidad, jubilaciones paupérrimas. Si uno analiza que el gasto público social, el 73% está descentralizado en las provincias, parte en los municipios, quiere decir que hay un problema serio de organización del sistema político y económico en los gobiernos locales. Es decir, yo hice un análisis muy minucioso. Eso sería desempleo encubierto por clientelismo electoral, lo que ha pasado. Fíjese, ¿sabe para cuánto? hacerlo, ¿no? En el año ¿sabe cuánto? Yo analicé el gasto público, el crecimiento del empleo público de 1983 a 1996 o 1999, porque los datos estadísticos verdaderamente no son confiables. Hoy, en las provincias, en forma consolidada, las 24 jurisdicciones, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay 1.280.000 empleos públicos generados. Creció del año 1983 de 837.000 aproximadamente a 1.280.000. O sea, creció en una cifra extremadamente significativa, cerca del 70% aproximadamente. La masa salarial, obviamente, creció de un modo espectacular. Si el gasto público, digamos, se mantiene en estos niveles, con altísimo nivel de ineficiencia, con un crecimiento exorbitante y a su vez no aumentamos la calidad de vida de la gente, lo que ocurre es una ecuación de estas características. La deuda pública, porque este es el problema que estamos hablando, para aumentar la inversión necesitamos ahorro. El ahorro ha bajado sistemáticamente como consecuencia de no generar la capacidad suficiente de reducción o iodo gasto público o privado. Entonces, ¿cuál es el problema en la Argentina? Mayor deuda pública implica mayor gasto público en función de los servicios de la deuda. Automáticamente más gasto público implica menos salarios de largo plazo. Y esto lo veo, mire, yo he calculado varias provincias. Y era más lógico mantener las telefónicas, el agua y YPF que cambiar las empresas productivas por empleados improductivos, ¿o no? Digo, bueno, no era la idea. Está bien, pero lo que yo digo, fíjese, yo he hecho cálculos, por ha ejemplo... sido suicida esto, porque aquello producía algo. Exactamente. No, acá hay un problema serio, es si nosotros no adquirimos conciencia de esto, digamos,
este país, si no crece una tasa superior al 5%, la tasa de desempleo se va a mover con una elasticidad inferior. Entonces, lo que tenemos que ser capaces es crecer de un modo espectacular. ¿Cómo se crece en economía? Con un aumento espectacular de la productividad que implica mejor combinación de los factores productivos. Pero para crecer hay que tener inversiones. Y para tener inversiones hay que tener ahorro. Y para tener ahorro hay que tener ahorro interno y externo. ¿Qué pasa en las provincias, por ejemplo? Ahorro proyecto. Claro. Porque si no hay proyecto de sociedad, el inversor Totalmente, no va. pero el digo, argentino se lleva la plata afuera pero porque digo, no entiende a dónde va el país. El tema es cuando yo analizo varias provincias en términos de inequidad en la distribución del ingreso, yo digo, Capital Federal, tomemos porque hay varios indicadores de 22.000 a 27.000 dólares de ingreso per cápita. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí en Capital Federal, supongamos que tiene 25.000 dólares de ingreso per cápita, porque eso obviamente varía según los métodos de cálculo. Pero el Chaco, por ejemplo, tiene cerca de 3.000 dólares per cápita, ha venido bajando sistemáticamente en el Chaco. Yo tomé el cálculo de una década y desde 1992 bajó prácticamente el 50% del producto, por crisis sucesiva, pero por un problema serio de insuficiencia en la acumulación de capital. ¿Y por qué? Obviamente el ahorro interno no crece por dos razones, digamos. Por un lado, porque hay bajos salarios. Pero por el otro lado, obviamente, porque no existe atracción de ahorro externo. ¿Y por qué? Porque obviamente no hay organización de la economía, el sistema político sigue siendo atrozmente organizado. Entonces, el problema central que yo digo es lo siguiente. Mi pregunta inicial fue, si existe concentración económica, como se admite en el mundo y en la Argentina, ¿eso le corresponde concentración política? O sea, la pregunta clave es, ¿cómo sopesamos, digamos, la política con la economía? Es una lógica válida esa, ¿no? Bueno, entonces yo me he puesto a analizar experiencias internacionales. Por ejemplo, analicé Inglaterra a través de la evolución histórica, analicé Francia, y percibí claramente que los procesos de ruptura institucional de Francia entre monarquía y república no fueron congruentes con Inglaterra desde la Revolución Liberal de 1688 en adelante. Ahí es lo que se dio una interacción adecuada del sistema político y el sistema económico. O sea, burguesía incipiente, orden espontáneo, mejor organización y la calidad institucional. Y si usted analiza los países que hegemonizaron el mundo durante varios siglos, se dio el caso típico de organización política, calidad institucional, burguesía nacional, proyecto de país. Este es el tema. Si nosotros no somos capaces, y esto no lo hace la economía, no lo hacen los grupos económicos, no lo hacen los empresarios, se lo hace desde la política. Por eso hay que poner mucho énfasis en el mejoramiento de la calidad de las instituciones y de la calidad de los dirigentes políticos. Si nosotros tenemos dirigentes políticos de baja formación intelectual, sin proyecto de país, y solamente que se interesen en los símbolos y en la imagen, no tenemos contenido. Y si no tenemos contenido, no tenemos proyecto. Ludovico, un poco siguiendo el razonamiento de Capitanich, lo que faltaría es una clase dirigente. Sí, es así. Yo creo que esa es la gran falencia de décadas de la Argentina. No cabe duda que cuando analizamos la Argentina en su proyección del siglo pasado, vemos que hubo una etapa inicial de gran expectativa, de gran crecimiento, con una clase dirigente que con sus más y sus menos, evidentemente en ese momento representó toda una innovación. La generación del 80, exactamente. Digamos. Y después no hemos tenido proyecto que muere en el 30, muere en el tomando... 30, y a partir de ahí no hemos sido capaces de sustituir ese modelo por un modelo alternativo, un proyecto político alternativo que integrara los nuevos elementos que se fueron dando a lo largo del siglo y que nos permitiera nuevamente retomar esa senda. Ese es el desafío. Ahora, evidentemente, creo que el desafío pasa por un gran realismo, por dejar de lado algunos de los vicios que hemos sufrido en estas décadas y que nos han llevado a caminos equivocados que terminaron en retrocesos, finalmente retrocesos. Nosotros en la Argentina somos proclives a veces a euforia utopista y después a caer en la depresión, en la cual vemos todo oscuro. Bueno, hacemos un corte y después continuamos. Contradicciones, con Julio Bárbaro. Mark, you have mode 4 now. Roger, in a good stage. Roger.
Sí, aquí juega la quiniela oficial de la provincia de Buenos Aires. Hágalo con la seguridad de ganar más, porque ahora paga más comisiones y hasta 600 veces las 3 cifras, con más sorteos diarios. Juegue con la garantía del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, con su sistema online de máxima tecnología. Juega la quiniela oficial de la provincia de Buenos Aires. Así garantiza la justa distribución de lo recaudado. Premios, acción social, escuelas, trasplante de órganos. Porque Lotería de la provincia de Buenos Aires es garantía y la que da más. Contradicciones con Julio Bárbaro. Ludovico, volviendo un poco al tema infinito de la economía, parecería que hoy a la sociedad tiene desesperanza, pero le faltan ideas motoras. No existe ni la producción, es decir, no hay ideas fuerza. Y la economía, la privatización fue la última idea fuerza, discutible hoy. ¿Cuál es la idea fuerza que propone una alternativa económica a la gente? Mira, yo diría, hoy me parece muy importante hacer tomar conciencia de que, digamos, una idea que podría convocar y ser muy importante para el futuro argentino es tomar conciencia de nuestro déficit educativo, educacional. Vos sabés que la Argentina conserva indicadores de educación parecidos a los que regían en el mundo hace 50 años. Es decir, así como en la ciudad de Buenos Aires no se invirtió en subterráneos y en infraestructura durante 50 años, también sucedió eso con la educación. O sea que en el 18 éramos un poco un pensamiento de punta en el debate, y ahora... Bueno, yo te diría, yo creo que eso puede ser una idea central y convocante porque es un déficit objetivo, un problema social tremendo, que es el número 1, que es el problema de la desocupación, y te diría de lo que comentaba recién Capitanich, de la perspectiva de que eso se agrave en tanto en cuanto no logremos un crecimiento rápido, y que además ese mismo crecimiento va a producir una cantidad de problemas de readaptación, porque evidentemente la dinámica económica exige que la gente se reentrene y reingrese al mercado de trabajo una vez que sale con nuevas capacidades. Entonces, toda la temática de la educación, de repensar y poner en el centro de la cuestión argentina a la necesidad de que nuestros jóvenes, nuestros hombres maduros, hombres y mujeres maduras, también de alguna manera hagan como un esfuerzo particular de poner atención en esa necesidad de educarse y de elevar su nivel personal, porque si se eleva el nivel de cada uno, vamos como comunidad en su conjunto a mejorar. Y esto, te digo, no es anecdótico, es central. Y creo que la primera responsabilidad es de la gente, que es motivarse en esa línea. Y por supuesto la segunda responsabilidad, muy importante, pero es secundaria, en definitiva, es la del llamado empresario indirecto, que es el Estado, que tiene que brindar las posibilidades, sobre todo para la gente que tiene menos oportunidades, de poder, de alguna manera, dar un paso adelante en Ahora, ese eso implicaría un proyecto de sociedad que hoy no sentimos que esté en vigencia, no por el gobierno nuevo, el anterior tampoco. Digo, parecería que los argentinos no somos capaces de construir un proyecto. Claro, porque el tema de educación, ¿cómo se ha planteado en los últimos meses? Simplemente como un problema sindical. Es decir, como el problema... O económico, ¿no? O económico sindical, digamos. Sindical en el sentido de que los representantes del gremio docente instalan una carpa y entonces los políticos están desesperados porque la carpa desaparezca y entonces ceden en materia económica. Y con carpa o sin carpa la educación es la misma. La educación es la misma. ¿Qué querés que te diga? Esa es la realidad. Es decir, el problema de la educación no pasa por la carpa. A mí, te digo, me parece que ese es un eje central. Porque el segundo problema social que tenés después del problema del empleo, para mí es el problema de la minoridad. 1 de cada 3 niños, jóvenes, menores de 10 años, pertenecen a hogares que tienen necesidades básicas insatisfechas. Si queremos realmente tener un país distinto, con cierto grado de igualdad de oportunidades, bueno, ese problema lo tenemos que atender. Ahora, la gente vive
la urgencia cotidiana como que la salida que necesita es productiva. Esto es lo que te plantea cualquiera como prioridad, ¿no? No, por supuesto. Pero lo que creo es que nuestro desafío, y ahí está el problema de esta generación, digamos, de la generación activa, es que nosotros tenemos que hacernos cargo de los 50 años de alguna manera de retraso en este punto, seguir trabajando y a su vez lograr un avance en ese punto. Es decir, es una carga especial la que tenemos, es evidente, pero es un poco el desafío del momento. Así como nuestros ancestros fueron los que lograron la independencia y tuvieron que sacrificar su vida, bueno, nosotros tenemos el deber en este momento de encarar nuestra responsabilidad patriótica en la línea de hacer un esfuerzo especial para transformar la Argentina y dejar para las futuras generaciones una cosa distinta. Orlando, ¿el ciudadano no ha sido un poco sustituido por el consumidor? O sea, ¿no hay una deshumanización de nuestra sociedad en pro de ver solamente el elemento consumo? Claro, hay, digamos, más información sobre lo que el consumidor quiere, la protección de la competencia, el consumidor, en fin, hay una serie de elementos por ese lado, pero como decía Jorge Capitanich, falta que las instituciones, las de la democracia, tengan mayor calidad y pueda haber un camino de acceso para la discusión de temas más bien políticos. La discusión política de la gente muy joven es escasa. O sea, yo tengo un hijo de 20 y pico de años y no le puedo hablar de política, porque no le interesa para nada. O sea, como que pero es que no tiene paradigmas. ¿Cuáles son los paradigmas para esos jóvenes? Bueno, nosotros hemos intentado que haya una computadora por pupitre. Cuando dijimos eso, los del sindicato dijeron que era un disparate. Ahora la Bastida, que va a ser es candidato a presidente de México y posiblemente de México, dijo: quiero una computadora por alumno. Todos los demás se le rieron bastante, entonces hizo un nuevo film cortito, cuando le iban tomando cada vez más cerca de los ojos y le decía: mamá, yo voy a defender a tu hijo, no te asustes, no te preocupes, porque eso es lo que necesitamos. Y parece que fue un boom y tuvo un nuevo apoyo, porque realmente los padres quieren que sus hijos no queden en el atraso, queden fuera del sistema. Entonces, nosotros lo que estamos procurando es esto, porque si no generamos un paradigma educativo, como dice Ludovico, que sea fuerte tanto para los chicos como para los padres, no funciona. Y si queremos tener un país que con 37 millones de habitantes hoy, y a los sumos 50 dentro de 15 o 20 años y no más, sea algo en el mundo, tiene que ser muy educado. Estamos condenados a ser gris, digamos, a ser inteligente. Y eso requiere mucha capacitación, mucha dedicación, horas, esfuerzo a los temas tecnológicos, educativos, fundamentales. No se puede ser superficial y al mismo tiempo pretender ser algo en el mundo del futuro. Yo digo una cosa, que cuando alguno de nosotros, yo que soy el mayor, nos educamos, nuestros paradigmas eran los sabios. Yo lo admiraba desde Borges a Marechal a Julio Olivera, digamos, cada uno en su espacio tenía un paradigma y ese era el personaje. Hoy el personaje es el rico, que es un personaje de una gran pobreza, digamos, el que resolvió todo lo económico, pero es, no hay nada para copiar de ese. Digamos, lo que se ha roto es el paradigma que enriquezca al individuo desde lo humano. Claro, el paradigma de muchos chicos, que por ahí para nosotros es Bill Gates, para ellos. Es alguien que, bueno, que logró ese entrar... paradigma no se casa a ningún lado. No, pero digamos, es el que más les gusta, o por lo menos a algunos, y la Argentina es de los países que están entrando, así como en su momento se inventó la electricidad y pasaron como 50 años hasta que se aplique, o otros inventos como el teléfono, etcétera. Ahora la Internet hace 31 años que se inventó. O sea que hace muy poco que empezó a ser comercial este invento, pero es como el fuego, es como un invento como el fuego. Produce un cambio tan grande que nosotros mismos ni siquiera nos damos cuenta que está ocurriendo, a pesar de que lo estamos pasando cerca de nuestros pies o de nuestra cabeza. Entonces los chicos están conectados con eso, los chicos digamos, de 20 para arriba o menos, y están entrando en eso. De los 600 empresas de Internet que se generan en Latinoamérica por mes, 300 son argentinas. La mitad de toda Latinoamérica es argentina. Entonces, este es un hecho que uno a veces lo pasa un poco desapercibido y es lo que está viniendo. Entonces, estos chicos no quieren ser... O sea, la calidad de la educación, que hoy nos falta, pero que en el pasado tuvimos, bueno, nos sigue dando una ventaja. Esta gente que está en esto, estos 300, no quieren ser empleados. Ellos quieren ser la burguesía de la Argentina del futuro. Y yo hablo mucho con todos estos y me dicen, mira que nosotros votamos con los pies, ¿eh? Digo, ¿cómo con los pies? Y sí, si no nos dan lo que queremos, nos vamos.
Pero necesitamos un país que sea capaz de convencer a la gente joven que está en otra onda, digamos, tecnológica y educativa, de que la Argentina es un buen lugar para estar con ellos. Hay una consultora que está calculando el índice de modernidad de la Argentina, que sería como el índice de alfabetismo en el siglo pasado. 25% tiene computadora, sabe inglés y puede conectarse con la internet de la población. 75% diríamos analfabeto. En eso, pero digamos que es muy importante porque eso es, digamos, la vida del futuro. Es como, digamos, quedar fuera del sistema. También se puede vivir sin electricidad, sin gas, sin luz, sin cloacas. Pero... Ese es el gran futuro. Entonces, hay un 25% que ya tiene esto, pero los otros en grado variable, digamos, y algunos nada. Yo no sé si no estamos haciendo de un instrumento una ideología. No, pero, no es un instrumento, es un ejemplo de un ángulo. Digo que el debate sobre la modernidad de Internet es un debate rico, pero que a mí me parece que el hecho de que sigue siendo un instrumento es importante. Sí, no deja de ser un instrumento como el teléfono. Necesitamos estar capacitados para utilizarlo. Pero si nosotros llegamos a manejar todo el negocio de Internet de habla hispana y portuguesa, puede ser un gran negocio. Que se llama Bagley, por ejemplo, es una empresa que se vendió hace poco a Danone en 250 millones de dólares. Y estas otras se vendieron en 3.000, o sea que puede ser mayor. Hay que agregar valor, en definitiva. Es el espacio donde más hay capacidad de agregar valor. La hora hombre dedicada a la producción de algodón, 85 centavos la hora o algo así, y el valor agregado de una producción de algodón está en relación con eso. El valor agregado de la hora de producir un satélite es $20.000 la hora. Entonces, ¿cuál va a elegir si somos pocos? Capitanich, ¿hay paradigmas? ¿Tenemos paradigmas? No, bueno, creo que este es uno de los grandes problemas que, digamos, que creo que lo tiene la humanidad hoy en día y creo que también la Argentina está inserta en esta realidad, digamos. Entonces, el problema central pasa por construir un paradigma que significa verdaderamente construir un modelo de país. Yo creo que hemos tenido distintas generaciones políticas y hemos tenido líderes políticos que han sintetizado aspiraciones colectivas del pueblo. Uno, desde mi concepción ideológica, Perón realmente llegó a sintetizar desde la década del 40 en adelante las aspiraciones colectivas, poniendo énfasis en instrumentos que garanticen mayor equidad social. El problema central hoy pasa nuevamente por estos tres principios elementales, que son organizar la actividad política, organizar las instituciones, mejorar su calidad, organizar la economía, simplificar. En materia política hay que descentralizar, darle fuerte poder y transferencia a la comunidad organizada, a la sociedad civil. Nosotros hemos planteado una participación muy fuerte del Estado y en muchos casos ha desvirtuado la participación. Burocratiza gratuitamente. Claro, y la capacidad individual. Y nosotros tenemos, la gente tiene una capacidad creativa extraordinaria. Si hay algo que yo he tenido como experiencia personal en la campaña electoral es haber ido a 10.000 casas de familia, he hablado mucho con la gente y la gente tiene una enorme creatividad para sobrevivir. Es decir, yo puedo contar varias anécdotas, digamos. Lo que vos decís es, uno gasta en un teatro nacional lo mismo que gastaría en apoyar 10.000 teatros vocacionales. Totalmente. Y entonces la burocracia te come, ¿no? Yo lo que creo es que la Argentina, por ejemplo, estratégicamente puede ser muy competitiva en muchos segmentos. Y contestándote una pregunta anterior, digamos, en industria cultural nosotros podemos tener una creatividad extraordinaria. En tecnología de avanzada, caso Internet, por la creatividad, etcétera, podemos ser muy competitivos. En el sector agropecuario, de hecho, lo somos, pero podemos ser aún mucho más. En determinado tipo de enclaves de producción de complejos productivos, también lo podemos hacer. Este país tiene que duplicar las exportaciones, crecer fuertemente, tenemos todo para hacerlo, pero ¿qué nos falta, a mi juicio? Organización. Tenemos que organizar el sistema político, descentralizar, darle mucha productividad al sector público y garantizar más equidad social, porque este es el otro tema, la cara y la contracara de la realidad. Digamos, si nosotros planteamos crecimiento en determinado tipo de enclaves y no observamos cómo vive la gran mayoría del pueblo argentino, estamos planteando un modelo un modelo inclusivo para unos cuantos y un modelo excluyente para muchos. Entonces, el problema central es, comparto totalmente lo que dice Ludovico y Orlando respecto a todas las potencialidades que tenemos, pero hay que mejorar la organización. Y si no somos capaces de mejorar la organización, entonces verdaderamente no vamos a ser capaces de hacer de este país un país atractivo, en crecimiento y con ganas
de contener colectivamente a la sociedad. Y yo creo que este es un problema que se lo puede resolver mejorando obviamente la calidad de las instituciones, pero fundamentalmente hay una cuestión que yo observo con mucho detenimiento, que es el problema de la fragmentación de la sociedad. Yo advierto, por ejemplo, estudiando casos de provincias, municipios, etcétera, es que nosotros tenemos un país dividido en dos, entre el círculo inicial, o en tres, digamos. Un círculo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires con más de $20.000 de ingresos, un segundo círculo con $8.000 de ingreso promedio, que es el promedio nacional, y un tercer círculo de menos de $3.000 de ingresos. Esas tres Argentinas, digamos, tenemos distintos... El tercero ya no es pobreza, sino marginalidad. Así es, ¿no? y es marginalidad y realmente... Hace 15 años eso era pobreza, hoy es fractura de la sociedad, ¿no? Así es, y en el mundo son 1.200 millones de pobres que viven con menos de $1 o dólar por día. Cuando Estados Unidos tiene una tasa de salario promedio de $13 día, digamos. Entonces, estas asimetrías en la distribución internacional del ingreso y que se da fronteras adentro de los países es un problema de extrema gravedad. Ahora bien, creo que naturalmente para corregir estos problemas, obviamente la educación es muy importante, garantizar un umbral mínimo de asistencia en materia social, alimentaria, etcétera, pero fundamentalmente generar las condiciones para atraer inversiones para que el país genere trabajo, educación, calificación y verdaderamente con eso se va a poder crecer y se va a poder garantizar una mayor calidad de vida. Para buscar un desafío, ¿en cuánto tiempo podría la Argentina, por ejemplo, duplicar sus exportaciones? Que sería un desafío económico concreto. Yo creo que eso se puede lograr en 5 años, digamos, partiendo del nivel que tenemos. Porque eso tendría que ver con el empleo, con el ingreso, Sí. con la deuda, con todo, ¿no? Bueno, dentro de la crisis actual yo te diría hay un hecho positivo que hay que destacar. Es decir, lo que está creciendo en los últimos meses muy fuerte son las exportaciones. Están Y las creciendo importaciones bajan. ¿No? Las importaciones están estables, el crecimiento es del 16% al año. Si nosotros logramos sostener esa tasa de crecimiento en forma sistemática durante un periodo, como te digo, de 5 años, podemos lograr realmente una transformación bastante importante de la economía argentina con una orientación mucho más estable, porque el problema de vivir sobre el consumo es que eso te genera ciclos, entonces pasás del éxtasis a la depresión. Digamos, Mientras, va con del consumo interno. Decís, exactamente. ¿no? Es decir, la exportación te da un anclaje. Te da un anclaje estable, te da la posibilidad de un crecimiento muy intenso. Nuestras exportaciones son ínfimas en relación al producto, son 8, 7, 8 puntos de producto. 8, sí. Bueno, eso te diría está entre lo más bajo del mundo. Somos más cerrados en ese sentido que Brasil, que Estados Unidos, que cerrados al revés, porque para afuera entra todo, de afuera entra todo y no sale nada. No sale nada, que China, que México, es decir, ese es un desafío, crecer en exportaciones, que te digo es una cosa que viene de lejos. Ahora, eso implica una internacionalización cultural, es decir, tenemos que no preguntar... Desde el proteccionismo no salís con la exportación. No salís, porque ¿sabes qué? Hay que preguntarse qué es lo que quiere el mundo comprarnos, no qué le vamos a vender nosotros, que es un cambio de filosofía. Tengo es esto, decir, por ejemplo, no lo tiene nadie. Te doy un ejemplo que me decía un empresario de la agroalimentación. La carne argentina, que a nosotros nos parece fantástica, no le gusta a los japoneses porque le gusta la carne con más grasa, con un contenido mayor de grasa. Comprar televisores japoneses. Chao, a mí no me gusta el televisor japonés, tiene que haber un poco. No, lo que te quiero decir es que eso es tal vez, digamos, en un sentido un producto diferencial que nosotros apreciamos mucho, pero no es lo que los japoneses quieren. Entonces, esa vaca la podemos producir. La ¿Viste podemos Clarín producir. Que valía $30.000 la vaca que iba al mercado? Sí. Ahora, un pequeño paréntesis. Japón importa alimentos por $50.000 millones. O sea, es el país número 1 en cuanto a importaciones de alimentos porque tiene un territorio mínimo y mucha población. Nosotros le vendemos solamente $250 millones por año, de los 50.000. Según parece, somos el número 1 en competitividad en materia agropecuaria, o sea, alimentos. Y le compramos de todo. Le compramos de todo, pero digamos, no hemos logrado encontrarle la vuelta estratégica a cómo entrar allá. Esas son las cosas que hay que resolver. Nos falta una estabilidad, no solamente monetaria como la que tenemos, sino una estabilidad emocional y una estabilidad política en el sentido de no hacer 1 o 2 reformas impositivas por año, 1 o 2 Va a decir un rumbo permanente un rumbo que pase permanente. por encima de las elecciones. Acá cada 6 meses estamos cambiando la pseudoestrategia y estamos modificando cosas que son evidentemente desalentadoras para el que quiere encarar un proyecto de mediano plazo. Hay un poquito en de ese eso, sentido... Hay un O sea, poquito.
de esa idea de que hay que hacer algo cuando hay algún problema. Como que vos fueras al médico y le dijeras, bueno, opéreme, doctor, porque siento un dolor. No puedo operarte cada vez que tenés un dolor. Es decir, que tiene que haber un proyecto común compartido que no dependa del resultado electoral de todos No los le años. tengo que hacer nada. Usted Exactamente. tiene un resfrío, tómese esta aspirina y nada más. No vamos a cambiar la regla del juego. Ese sino- proyecto de sociedad es el que está faltando, parecería. No, pero hay una cuestión que yo quería agregar un dato a lo que decía Ludovico en la relación de exportaciones. He analizado todas las provincias en un periodo de los últimos 10 años, pero preferentemente los últimos 5 para darle más estabilidad. Hay un caso interesante, digamos, que esto de la distribución espacial del ingreso. Sí, no, lo que digo es, las provincias, hay 3 provincias que superan el 9% promedio de relación de sus exportaciones en Producto Bruto Geográfico, que son Santa Cruz con el 35%, 25% Chubut, 20% Santa Fe. El resto es menos, en muchas provincias el 3 o 4%, o sea, la estructura cerrada de exportaciones. Cuando uno analiza las provincias que más crecieron, por ejemplo, son las provincias del NOA, que prácticamente aumentaron más del 150% las exportaciones. ¿Por qué lo hicieron? Producto, digamos, el problema de gas, petróleo, etcétera, en los nuevos yacimientos, nuevos descubrimientos, pero fundamentalmente con inversiones mineras. Y esto digo para abonar la tesis. Acá, ¿por qué hubo inversiones mineras? Por la ley de estabilidad fiscal. No, está bien, Entonces, eso digo, es. si no hay instrumento que garanticen estabilidad para las inversiones, Está no bien, hay... pero él plantea el proyecto, vos planteás el instrumento, son parte de la misma. Para cerrar, ¿cómo se llama la fundación? Norte y sur. Gracias.